corriente. Esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Señorita Zalouska, muchísimas gracias por esta fenomenal presentación. Y aquí estamos los 4 del patíbulo para tratar cada semana un temita que puede ser muy interesante. Vamos a saludar al equipo de los 4 del patíbulo y el primero en saludar va a ser Fran Lira. Fran, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Juanqui. Muy contento de estar aquí de nuevo. Muy bien, ¿desde dónde nos saludas hoy, Fran? Hoy desde el sur, desde Chiclana, mi tierra. Estupendo, el patíbulo en Chiclana. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Álvaro Díaz. Álvaro, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Yo saludo desde Burgos, desde el norte. Bien, fantástico. Y ahora nos vamos a saludar al otro miembro del patíbulo, a Alberto Ferreiro. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Juanqui, muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Juan Carlos Jiménez Aznar, abogado y profesor de oratoria en oratoriaparaemprendedores.com. Me quedo contigo, Alberto, porque hoy tenemos aquí mucha tela que cortar. No sé por dónde empezaremos a meterle mano, pero traemos al patíbulo el documental de Jeff Orlowski, El dilema de las redes sociales. Alberto, pues tú nos dirás, ¿qué hace este documental en el patíbulo? Bueno, la verdad es que yo personalmente me quedé impactado. Además tenemos la oportunidad de traer un documental que está de rabiosa actualidad y es más que lo va a estar. Personalmente creo que va a ser un documental que puede pasar a la historia por intentar prevenirnos de algo que no sabemos si realmente aún estamos a tiempo de parar. Vamos a ver aquí cuando los propios autores, en este caso, pues las personas que estuvieron en puestos directivos o de alta responsabilidad y conocen los entresijos de Facebook, de Instagram, de Twitter, y nos van a contar, y sobre todo no es lo que nos van a contar, sino muchas veces las caras que ponen, los silencios, que resultan cuando menos inquietantes. Entonces, pues bueno, sobre todo viene ahora mucho en boga porque no sabemos si estamos a tiempo de parar todo esto. Vamos a entender lo que nos está pasando también con las noticias, que ahora parece que nos están volviendo locos por el tema que tenemos ahora encima de la mesa, que es el famoso COVID. Y vemos, por otro lado, cómo va a afectar a un sector que está en el punto de mira, que es la juventud. Y bueno, iremos desgranando aquí de todos los compañeros, por ejemplo, si realmente nosotros somos un producto, somos realmente el producto de esas redes sociales y quién hay detrás de todo ello. Incluso ellos, los propios entrevistados, dicen que lo que ponen ellos en duda es que si hay alguien que realmente hoy está controlando las redes sociales. Quiero decir, creen que pueden haber creado una especie de monstruo que ya está fuera de control. Entonces, sé que esto deja así un poco la tensión en el aire y ahora vamos a entrar a desgranar los temas al patíbulo, sobre todo la parte de eso, de si somos nosotros el producto, el tema de la polarización y en qué va a dar todo esto. Y entonces, pues bueno, tenemos aquí hoy mucha salsa y va a ser un patíbulo muy chulo y si lo que nuestros oyentes no están al día lo tienen que escuchar. Es más, si tienes hijos, lo tienes que escuchar. No es una opción. Fran, tú que eres especialista en ventas con PepsiCo, ¿cómo ves tú, cómo analizas lo que dice el documental? Que nosotros somos el producto de esa red social. Yo creo que más que analizar desde el punto de vista de las ventas, ¿no?, de los anunciantes, sí que se menciona, pero creo que no es el punto o el eje principal sobre el que se basa el documental. Yo creo que es más bien el receptor, ¿no?, el consumidor en este caso, lo preocupante, y creo que Alberto lo describía muy bien en la introducción, ¿no? Y da lugar a la reflexión, ¿no?, cuando nos dicen que los clientes
son los anunciantes y nosotros somos el bien vendido, ¿no? Suena muy fuerte, pero creo que hay mucha razón en esta afirmación, ¿no? También lleva a la reflexión cuando nos dice que mucha gente piensa, o yo entre ellos, pensábamos erróneamente que nuestros datos se vendían, ¿no? Y esa era nuestra preocupación, pero realmente estas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y demás no tienen interés económico en dar nuestra información. El interés es construir modelos que predicen nuestras acciones y el que tenga el mejor modelo, pues es el que gana, ¿no? Y yo creo que esto, si bien lo podemos intuir, es muy preocupante porque de alguna forma puede moldear nuestro futuro comportamiento y si esto no es utilizado de una forma ética, nos puede llevar a un punto sin retorno, ¿no? Es muy interesante lo que dice Tristan Harris, que es, si no el protagonista del documental, sí quien más narra. Tristan Harris es el que era diseñador ético de Google y además tiene una charla TED muy interesante que la podemos dejar en la reseña del capítulo para el oyente, para el que lo vea. Pero lo que decía, que es muy interesante lo que él dice, ¿no? Es, si no pagas por el producto, es que tú eres el producto. Exacto. Esta frase me recuerda mucho a los que hemos jugado a póker y te dicen, si tú no sabes quién es el pardo, el que no se entera en la partida, eres tú, el pardo eres tú. Pues aquí no pasa lo mismo, ¿verdad, Álvaro? Sí, yo creo que hasta hace unos pocos años era una minoría de gente la que estaba preocupada por la privacidad en Internet, que usaba navegadores especiales o medidas de protección para que no recopilasen todos sus datos, pero creo que de hace poco tiempo hacia aquí, creo que ya la concienciación ha entrado en muchísima gente. Probablemente haya sido porque la mejora de los algoritmos de todas estas redes sociales es tan patente que ya es muy difícil no darse cuenta. No sé si usáis Twitter o Instagram. En Twitter parece que incluso la gente que intenta ser crítica, que dice yo quiero leer también a usuarios o a personas que no piensan como yo para entenderles, para intentar ser crítico, te das cuenta de que a esos los tienes que buscar, porque es que te aparecen en tu feed solamente gente que piensa parecido a ti. Twitter reconoce cómo piensas tú y te propone solo a gente que piensa como tú. Instagram, quizás se vean diferencias que sí que te intentan vender más, pero en Instagram, en mi caso particular, sí que me ha llegado a ocurrir hasta experiencias que podría describir como perturbadoras, es decir, esta gente tiene el micrófono activado o... Bueno, de hecho, cuando tú te instalas Instagram o todas estas redes sociales, el teléfono te pide que aceptes una serie de permisos que yo he probado a no aceptar ciertos de ellos. Por ejemplo, no dar permiso al micrófono. ¿Qué pasa? Que si tú no le das permiso al micrófono, luego no se pueden enviar notas de voz, etcétera. Así que al final la mayoría, el 99% de la gente, supongo que acabará aceptando todos los permisos que te pide la aplicación. Que en otras ocasiones, como Alexa y estos aparatos que están surgiendo ahora de reconocimiento de voz para la casa, se ha demostrado ya que en cierto porcentaje lo escuchaban. Ellos decían que con fines solo estadísticos de estudios, pero que eso tiene que ser totalmente ilegal. Pero en el caso de Instagram, es que estás comentando con un amigo un viaje a no sé dónde o que te gustaría empezar a hacer tal cosa, inmediatamente te está saliendo publicidad de cosas relacionadas con eso. Es que parece magia. Una de las frases del documental que decía... de Arthur C. Clarke, creo, decía, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y creo que esa sensación ya algunos la tenemos. Aquí lo preocupante, yo como lo veo, es no que predigan tus movimientos, creo que eso no es lo disruptivo aquí, eso siempre, o sea, no siempre, pero en décadas anteriores ha habido avances en ese sentido, en el gran consumo, con algoritmos que predecían tu comportamiento de consumo. Aquí lo preocupante es que es la manipulación, o sea, no es que pueda predecir tus movimientos, sino que te direccionen a unos movimientos en concreto, ¿no? Creo que eso es lo que realmente aquí preocupa y el documental es muy explícito en esa parte y la verdad creo que lleva algo de razón, ¿no? Por las consecuencias, y ahora hablaremos de alguna de ellas, como la polarización, con las consecuencias que se están viendo ya actualmente en la sociedad, ¿no? Sí, Jaron Lanier, el autor del libro 10 razones para borrar tus redes sociales, que aparece, que fue uno de
líderes de Atari, dejaremos también la reseña del libro en el programa, te explica eso, que la manipulación es brutal. El significado de la comunicación de las redes sociales y el significado de su cultura es únicamente manipulación. Y lo increíble, compañeros, aquí, sobre todo a mí hay frases que me han impactado, sobre todo cuando ellos te llegan a decir, el supercomputador que se ha creado, llega a conocerte mejor que tú mismo. Eso es increíble. O sea, esa frase ya nos lo dice todo. O sea, que hay algo que te controla, que llega a saber más que tú mismo. Es más, la clave es que lo hacen que cuando tú estás tomando decisiones, no sabes que no son decisiones tuyas. O sea, tú no eres consciente. Y aquí nos metemos en la gran importancia. Yo he sido crítico en muchos otros podcasts con los autores y yo aquí, fuera de, pues podemos hablar de las personas de los entrevistados y, bueno, de su ética en su momento, pero yo aplaudo en este caso a Netflix y a los que han impulsado este documental, porque es la manera urgente, digo yo, de que yo este documental lo llevaría absolutamente, en este caso, a todos los centros educativos para ponerlos en este corte poblacional, que es el que está en peligro. Hacen una dramatización muy buena de lo que esto supone para los jóvenes, para los adolescentes, pero yo llevaría esta serie de Netflix pues a todos los centros educativos como prioridad número 1. Y a los padres, ¿no, Alberto? A los padres. A los padres. La historia es que los padres, yo por ejemplo, una de las cosas que veo es que pues para la gente que tenga 50, 60 años, evidentemente yo creo que no les llega de esta manera, no es tan peligroso. Padres sí de adolescentes, sí. Padres adolescentes, exacto. Sí. O sea, es para todo el mundo. Pero yo creo que yo, por ejemplo, pues tengo una hija y es de corta edad, pero me gustaría que lo viera ya para que ella pueda experimentar a través de la dramatización, porque hay una parte muy buena, y esto lo digo para todos los padres, donde explica pormenorizadamente el poder y los problemas que puede generar esto y cómo realmente nos conviertan, lo dijeron ellos, es como si hicieran vudú con nosotros, vudú. Resulta muy gráfico cómo se representa al superordenador, ¿verdad? Que es el actor de Mad Men, Pete Campbell, precisamente, que Mad Men va sobre publicidad, y Pete Campbell está ahí, 3 Pete Campbell ahí lanzando constantemente información y publicidad y controlan cuando no hay conexión, porque no hay conexión, vamos a llamarle la atención, y lo que pretenden es todo el rato tenernos enchufados, ¿verdad? Y capturar nuestra atención, porque ellos compiten por tenernos cuanto más captada nuestra atención, mejor. Aquí hay un detalle que quiero, y estoy haciendo un poquito de spoiler, pero es cuando explican ellos de cuando bajamos el dedo, pasamos el dedo por las pantallas, lo que nos explican es que activan el mismo mecanismo que un ludópata cuando va a una tragaperras. O sea, es increíble. Y te dicen que no es casualidad, que lo hacen por eso, porque activan los mismos resortes de nuestro cerebro, pasar el dedo rápidamente. Eso en psicología, eso en psicología se conoce como refuerzo positivo intermitente. Y eso es lo que hacen en las redes sociales cuando buscamos actualizar, bajando el dedo para actualizar, para que aparezca algo nuevo que nos interese. Y entonces el mismo mecanismo, como dice Alberto, de las máquinas tragaperras, que te da una pequeña recompensa, pero tienes que hacer muchos intentos. Y precisamente lo que te engancha es esa pequeña recompensa después de muchos intentos, porque tú estás ahí, te llegará la recompensa. Da miedo saber que hay una persona que conscientemente está utilizando esto para conseguir lo que consiguen. Claro, es decir, ¿quién demonios ha estado detrás? Y el tema es, se les ha escapado ya el cacharro de las manos. Todas las entrevistas a los programadores y gente que tuvo puestos de responsabilidad en todas estas redes sociales me parece muy interesante, y hay uno de ellos, creo que era el encargado de monetización de Facebook, no me acuerdo ahora exactamente del nombre, decía que a él le impactaba, que llegaba a casa después de haber estado todo el día trabajando en los algoritmos de Facebook, volvía a casa, tenía su familia, tenía sus niños, era incapaz de soltar el teléfono de la mano, estar revisando en el baño Pinterest, no sé qué, dice que lo probó. Totalmente. Y además me sentí identificado porque decía, lo probé, y decía que lo probó todo. Ahí me sentí identificado, dice, probé con mi fuerza de voluntad 1000 veces, de no llevarme por las noches el teléfono a la habitación, de dejarlo a distancia para despertarme. Dice, nada funcionaba. Es que otro de los programadores dice que era un hacker, decía que él era hacker y que es como explotar, lo mismo que hacen los hackers, en un software, una vulnerabilidad de la psicología humana. Entonces ya se ha convertido en un campo de la psicología, o sea, determinar qué cosas nos pueden mantener
nuestra atención y volver adictos, de cierta manera decirlo así, y ellos lo explotan para que monetizarlo, que estemos cuanto más tiempo en la pantalla. Entonces es... Pero precisamente, Álvaro, claro, precisamente el tema de la vulnerabilidad de la psicología humana lo deja patente, que donde realmente es preocupante son las generaciones que han crecido desde la secundaria, claro, con las redes sociales, ¿no? Nos pone el ejemplo y las estadísticas de Estados Unidos, pero ahí coincido, ¿no? Creo que está dejando unos efectos secundarios en estas generaciones que realmente van a ser difíciles de dar la vuelta, ¿no? Hablamos de tasas de suicidios triplicadas, de lesiones autoinfligidas. Realmente creo que haríamos bien en empezar a preocuparnos, sobre todo padres que tienen hijos en estas edades, o que, como en el caso de Alberto, todavía no están ahí, pero que van a llegar, ¿no? Que no podemos descuidar, porque no sabemos qué se le pasa por la cabeza a un adolescente que ha crecido con eso y que realmente su vida es eso, ¿no? Es el reconocimiento social, es el gustar cada 5 minutos, ¿no? Ahí hacían una alusión que me llamó mucho la atención, que era el reconocimiento social cada 5 minutos, ¿no? Porque creo que reconocimiento social siempre lo hemos necesitado, pero que lo necesites cada 5 minutos es muy preocupante, porque puedes estar en un momento arriba y al día siguiente estar en otro punto muy distinto, ¿no? Además, el documental lo apunta muy bien, esa estadística. Yo la he anotado porque es que me llama muchísimo la atención. Y es que tras 2012, coincidiendo cuando las redes sociales realmente hacen su irrupción, el ingreso de chicas adolescentes por haberse autolesionado subió un 62% y un 189% en preadolescentes. Pero es que la tasa de suicidio en adolescentes sube un 70%. Y en preadolescente, la tasa de suicidio sube un 151% en niñas de 10 a 14 años. Y esto no aparece en los medios de comunicación, ¿verdad? Claro, esto no nos llega, ¿verdad? Yo creo que es lo terrible. Es lo terrible, claro, porque yo creo, además, que los propios autores, no sé si tenéis la misma percepción, cuando están hablando, a veces incluso tienen como, no sé, o es algo que yo he percibido, que piden perdón, ¿sabes? Y lo que ellos por lo menos nos trasladan es que ellos en origen no pretendían, claro, cuando se crean las redes sociales, crear lo que han creado. Y se ve como si nos estuvieran pidiendo, por un lado, perdón, y por el otro lado es una advertencia, porque haciendo una similitud con lo del COVID, es como si ellos reconocieran que se les ha escapado un virus y que ya no pueden controlar. Entonces es un llamamiento que nos están diciendo, ya no está en nuestras manos. Y yo creo que es una llamada, un SOS. También señalaban, Alberto, que no hay ningún villano. O sea, que no hay no hay ninguna persona que haya... conspirado. Sí, conspirado inicialmente para llegar a ese punto. Simplemente que se ha transformado y no hemos sabido leer la otra cara, o no hemos sabido anticipar la otra cara de la moneda, ¿no? Por eso, Fran, yo le pongo tanto valor a esto, porque otro genio que hemos traído al patíbulo, el señor Max, que nos hablaba de la inteligencia artificial, y yo lo que me he dado cuenta es que de lo que nos advertían de la inteligencia artificial no era que tomara el control, es que ya lo ha tomado. En estos momentos ya lo ha tomado. O sea, lo que tenemos es un enemigo invisible, un auténtico monstruo de supercomputación, que ahora podemos entrar un poquito a debatir. Primero estamos hablando desde la parte de vista más individual y ahora podemos un poquito entrar en qué está suponiendo, cómo está polarizando a la sociedad, cómo este teórico modelo de negocio nos está llevando a que esto explotado de una manera hasta sus últimas consecuencias, se está polarizando y radicalizando a la sociedad de una manera que nos encontramos unos seres humanos enfrentados a otros con consecuencias pues que es imposible de hoy por hoy prevenir, pero ponen un futuro bastante incierto. Pero, ¿y vuestro héroe Elon Musk?
¿dónde está? Cuando yo lo critiqué y dije que se estaba olvidando de lo básico y se estaba yendo a otros planetas, a buscar otros planetas para que vivamos allí, a pelear contra, perdón, Álvaro, a pelear contra la inteligencia artificial porque ahora nos ha atacado un virus, pero quizás dentro de 20 años pudiera ser la inteligencia artificial, y ahora reconocéis que la inteligencia artificial, Alberto sí, y Alberto reconoce que la inteligencia artificial ya se ha apoderado de nosotros, y Elon Musk está acabando para ir a otro lado, está buscando otros planetas. Tío, Elon, haz algo contra las redes sociales, ¿no? Juanqui, aquí tengo que decir yo que es cierto que cuando hablamos de Elon Musk, tú le achacaste con el criterio que fuese que como estos gurús no han sido capaces de ver, hablábamos en aquel caso de la pandemia global, del COVID, sí. ¿Cómo no han sido capaces de prever esto? ¿No se les puede achacar? Ahí puedo dar un pase al argumento, porque más allá de la conferencia de 2016 de Bill Gates, no, Elon Musk ni las vio venir ni otros gurús del estilo. Pero aquí tengo que decir que si alguien ha estado pidiendo precaución y diciendo, cuidado que esto es un peligro de los más grandes a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, y dando la matraca una y otra vez sobre la inteligencia artificial, es Elon Musk. De hecho, sin embargo, eso de palabra, ¿no? Pero entonces, ¿él ha combatido contra Google o contra las redes sociales? Ahí me pillas, porque no sé si ha impulsado algún tipo de fundación. No lo sé, es cuestión de verlo, pero a mí no me suena. Yo todo lo que he oído de Elon Musk nunca lo he visto criticar abiertamente el modelo de negocio de las redes sociales o cómo evoluciona Google. Sí, por eso. Simplemente exigiéndole tanto como le exigimos a estos superhéroes, esto también se te ha escapado, porque ya tenemos un algoritmo que está haciendo con la generación Z lo que quiere, y prácticamente con los millennials, y sin embargo estamos trabajando en otros campos, que sí, que dentro de 40 o 50 años, pues él habrá salvado el mundo, pero cuidado a ver qué mundo salva, qué mundo llega allí, ¿no? Y ya dejó al bueno de Elon, porque nos estamos yendo del tema. Perdonad. Yo la solución que veo, esto creo que lo hablamos en otros podcasts, es ante la inteligencia artificial, es la inteligencia emocional. Y esto solo pasa porque los niños, sobre todo niños y adolescentes, lo vean en nuestro sistema educativo. Yo creo que esto abogo, bueno, cuando doy conferencias o de alguna manera cuando estoy en contacto con jóvenes, que la inteligencia emocional es la única que nos puede preparar para ser, la palabra es, conscientes de lo que está pasando. Por eso, una de las acciones que haría, aunque sea Netflix, realmente a través de la plataforma Netflix, pues utilizar la propia Netflix y vamos a meter un troyano a través de las redes sociales, de las propias redes sociales, para que este documental intente verlo el mayor número de padres, el mayor número de adolescentes, e intentar desde ahí abrir otras puertas a cómo a través de la palabra conciencia, como cuando es un adicto hasta que no sabe que tiene un problema, es imposible buscar una solución, hasta que sea consciente que tenga un problema y quiera hacer algo para ello. La única manera es, y yo creo que aquí hay que apelar un poco a ser duros, es decir, señores y señoras, esto ya no es una broma, es una advertencia, es como nos dice nuestra amiga cada vez que nos presenta, pues esto no es una advertencia. Este documental, la solución es, vamos a intentar que se haga viral, porque creo que no contamos con mucho tiempo para parar esto. Y nadie pone el foco en que emocionalmente, y también lo habla en el documental, estamos preparados para gestionar esta burrada de información, lo que en otros podcasts hablamos, que es la llamada infosicación. No estamos preparados para eso. Lo único que podemos hacer es poner nuestro granito de arena, darle de alguna manera, utilizar las propias redes sociales para que este documental en concreto, para mover las conciencias, y ya desde ahí pues crear un debate, pero necesitamos que esto se expanda a las máximas personas posibles. Aprovechando, Alberto, esto que lanzaba sobre el exceso de información y cómo gestionarlo, por hacer un pequeño resumen de lo que llevamos visto, creo que los cuatro coincidimos en que el producto de las redes sociales somos nosotros. Creo que coincidimos también en que esto es adictivo, que es muy peligroso para las generaciones futuras y para las presentes, que se dedican a explotar la vulnerabilidad de la psicología humana. Y claro, esta es la primera parte del documental, en la que
todos nos ponemos en alerta, en precaución y coincidimos. Y nos aterra ver el comentario y ver los testimonios de los antiguos trabajadores de estas compañías. Luego el documental gira y habla precisamente sobre el exceso de información, las noticias falsas y que todo esto, organizado por las redes sociales, puede llevar a la polarización de la sociedad. ¿Creéis que esta polarización, el origen está precisamente en las redes sociales? Probablemente tenga muchísimo que ver y además se ve una correlación total entre el inicio de las redes sociales y cómo va aumentando la polarización en los distintos países. Más allá de que está claro, por ejemplo, linchamientos en sudeste asiático, en Myanmar, que hablaban, en India, etcétera, eso no son especulaciones, o sea, es por cosas que ocurrieron en Facebook. De todas maneras, está muy ligado con lo que decía Alberto antes, en la manera ideal de evitar, igualmente que esta adicción que decía Alberto, lo mejor sería que tuvieran herramientas emocionales estos preadolescentes, estas personas, para evitar esa adicción. En el caso de la polarización es lo mismo, lo ideal sería tener ciudadanos lo suficientemente críticos como para poder saber qué es hasta tal punto cierto, qué no lo es. Pero aquí yo veo un problema. Es que, Alberto, yo estoy de acuerdo contigo, eso sería la solución ideal. Pero en el propio documental, creo que es uno de los entrevistados principales, creo que era Jeff Siebert, el ex jefe de producto de consumo de Twitter, decía, esto es una batalla entre una persona que puede tener las herramientas emocionales, etcétera, que tú quieras, y al otro lado de la red, de la pantalla, está un equipo de miles de ingenieros con supercomputadoras. ¿Quién va a ganar? O sea, es que es como inclinar el tablero, la analogía la hacían ahí. O sea, habrá gente que consiga subir y aislarse y conseguir contrarrestar toda esta potencia de los algoritmos, pero la mayoría de la población, asumámoslo, no va a ser capaz. Álvaro, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene el show de Truman? ¿Cuántos años tiene? Sí. No sabría contestarte. Bueno, el show de Truman es del año 98, ¿no? Sí. Y yo creo, y aparte lo sacan en el documental, que anticipa muy bien lo que realmente nos está pasando con las redes sociales, ¿no? Y es nada más y nada menos que aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta. Entonces, si Facebook, Twitter, Instagram y el resto de redes sociales nos presentan el mundo como ellos quieren, es decir, nos eligen a los amigos, nos eligen las cosas que nos gustan, nos eligen la publicidad, entonces realmente vamos a vivir la realidad que ellos nos están mostrando. Y no podemos enfadarnos con alguien que empieza a pensar en la realidad que le están presentando. ¿Me explico? No. O sea, realmente es muy difícil de combatir porque es lo que tú crees que es lo correcto. Es más, es lo que crees que todo el mundo tiene que pensar, ¿no? Claro, es que es muy y realmente, y ahí te lo dice muy bien, el de enfrente no es que no piense como tú porque no quiera, sino porque realmente a él le está mostrando otro mundo completamente distinto. Y es ahí donde se crea la polarización. El camino de ser crítico y el camino de tener herramientas emocionales del que hablaba Alberto, que es el ideal, luego es muy complicado. Disculpad, ¿sabéis dónde yo veo aquí otra posible solución? Y esto vamos a traer aquí también a un autor que alguna vez me gustaría traer al patíbulo, al gran Eckhart Tolle. A mí personalmente me gustaría, es más, fijaros lo que ha pasado. Eckhart Tolle, quiero decir que para preguntarle al gran Eckhart Tolle, a mí se me aventura a decir que igual la solución viene de que tengamos de alguna manera un dolor muy fuerte. Este autor nos dice que a través en un momento extremo, un ser humano es cuando puede llegar a ser consciente a través del dolor que percibe, de hacer un cambio, de hacerse conscientes. La pregunta es, ¿tendrá la humanidad, nos pondrán contra las cuerdas, llegará un momento donde el dolor afligido o una situación in extremis donde realmente la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando, será suficiente para revertir la historia? Yo creo que no, porque la humanidad no es un colectivo, son individuos. Ya hay muchos individuos que han sufrido ese dolor. Te hablaba de las estadísticas del programa de
de violencia autoinfligida, de suicidios, etcétera, pero es que a otras personas no les ha ocurrido. Pero habrá un momento donde la gente, o habrá un momento donde habrá una llamada o de alguna manera cuando haya miles de millones de personas. Por ejemplo, sabemos que, y lo están vaticinando las propias instituciones, de que tanto la depresión como la ansiedad pues van a ser las enfermedades a la vuelta de la esquina, claro, si no lo son ahora. Entonces, de que realmente hay un llamamiento, un cambio de conciencia masivo. Individualmente, muchas personas se den cuenta y que utilicen las propias redes sociales para darse cuenta. Vamos a darle la vuelta a esto. Claro, yo sinceramente, Alberto, creo que esa llamada de esto tras este documental ya ha ocurrido, ya está aquí. Entonces, la llamada ya se ha producido. Mi idea ¿cuál puede ser de cierta intervención? Dado que el producto somos nosotros, si hubiera legislación, no lo sé, esto es una idea que lanzo al aire, en la cual te permitiese, hubiese algún modo, que supongo que tecnología para esto hay suficiente, de que cada individuo pudiese vender voluntariamente sus datos, es decir, los datos son poder, los datos son información, son un medio de producción en la actualidad. Yo te lo vendo, Facebook, yo te lo vendo, Instagram, claro, ¿qué consecuencia tendría esto? Que probablemente ya para eso conllevaría un coste brutal a todas estas redes, porque todo el mundo querría vender sus datos y sacar dinero de ellos. Estas redes no podrían ofrecerse gratuitamente. Entonces pasarían a tener cierto coste que sacaría a muchos de estas redes. Entonces creo que ese intercambio de necesidades en el mercado podría equilibrar la cosa. Es decir, yo te ofrezco mis datos, tú estás obligado a pagarme y ellos te dicen, vale, pues tú para usar mi red vas a tener también que pagarme. Y eso podría ser un ingrediente de la solución. Hemos llegado a una solución, puede ser la intervención de las redes sociales. Puede ser que el documental nos redirija a todos a eso y que nosotros seamos el producto del documental y aquí se vayan de rositas en el documental los actuales medios de comunicación, que son unos manipuladores históricamente declarados y consumados. Los actuales políticos, tenemos la peor clase política en prácticamente todos los países de la historia, gente que no está preparada, gente que no se juega la piel, y en el documental se van de rositas. Y ahora pretendemos, o la idea que nos lanza el documental, o a la conclusión a la que llegamos, yo al menos llegué a esa, es que de alguna manera se le meta mano a las redes sociales, pero no con educación de las generaciones que están por venir, no a base de educación, ni a base de mejorar los medios de comunicación. Oye, esto llega aquí porque los medios de comunicación entran en una crisis total y absoluta. Vamos a ver, estamos hablando de que nos manipulan las redes sociales y que al final leemos lo que queremos leer o escuchamos lo que queremos oír. Cuando alguien va a su kiosco, compra un diario o no en función de su ideología. ¿O no? Y entonces no hay ni una sola crítica a los medios de comunicación. Oye, las revoluciones han existido antes de que hubiese redes sociales y polarización de la sociedad, si no tanta, ha existido antes de las redes sociales. Pero es diferente, Juanqui, te voy a explicar por qué. Es muy diferente, es muy diferente. Está claro que es muy diferente y estos se basan en la tecnología que existe ahora mismo. Como la televisión se basó en una tecnología que no existía y aunque no era exponencialmente tan fuerte como la que hay ahora, sí que en su momento era muy fuerte en comparación con la anterior. Igual que la radio fue también mucho más potente que lo que existía antes y que la prensa escrita, y así vamos subiendo, solo que exponencialmente con la tecnología esto casi que se va de madre. Pero yo lo que quiero criticar es que este documental deja, ya te digo, no toca los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy por hoy pasan por estar mandando su información a través de redes sociales o a través de Google. Es que tú entras en un medio de comunicación, en teoría serio, y ves unos titulares que simplemente te están impulsando a hacer clic. Luego lees la noticia y no tiene nada que ver con el titular, porque ellos cobran a base de clic. Cuanto más clic reciban en la noticia, más cobran. Eso son los medios de comunicación. Sin embargo, eso no se critica en el documental. Pero sí que se menciona, Y luego se menciona, pero no hay una crítica a los medios de comunicación actuales.
De hecho, se dice que las redes sociales lo que hacen es aumentar las fake news y que las fake news son los que venden porque las noticias normales son, dice el documental, la verdad es aburrida y las fake news son interesantes. Oiga usted, los medios de comunicación actuales hacen lo mismo. Hoy por hoy las noticias en televisión tampoco se pueden ver. Esto no es solo redes sociales. Pero la televisión sigue ese modelo. Digo que desde luego el regularlo, en España ya hemos tenido ocasión de que el gobierno pase a regular contenido de WhatsApp. Claro, claro, pero tú no consideras, Álvaro, eso es peligrosísimo, pero tú no consideras que el documental nos lleva a defender la postura que adoptó el gobierno cuando se podían intervenir determinadas fake news que se lanzaran por WhatsApp o por redes sociales. Pero es que eso se puede intervenir en casos anecdóticos y puntuales en los que es patente y clarísimo que es una fake news. Eso es minoría, eso es minoría. Álvaro, mayoría... pero ¿quién decide que es minoría y quién no? Si al final tenemos que delegar en un gobierno y que los gobiernos ya sabemos, ya es obvio que no están ahí por vocación, esto es una barbaridad, ¿no? Pero que no están ahí por vocación de servicio público, sino para salir dentro de cuatros, porque le mueven los incentivos, no le mueve el bien de la sociedad. Esto es peligrosísimo. Entonces yo creo que a la conclusión que podemos llegar con este documental, porque está en una sola línea, porque es que no escuchamos a gente actual de Facebook ni de Google hablar, solo a ex trabajadores. Yo echo de menos en el documental que alguien de Facebook, alguien de Google, de otras plataformas, se defiendan. O por lo menos que ponga el documental como pone otros documentales. O alguien ha intentado preguntar a tal y no ha querido declarar. O alguien de Netflix, ¿no? Sí, claro. Pero porque cómo funciona. Es un poco cínico, ¿no? Que la propia Netflix lance un documental. Es que sabemos cómo es la publicidad de Netflix, sabemos también el algoritmo que utiliza Netflix para captar nuestra atención y antes de que acabe un capítulo ya no están lanzando otro que podemos ver, funcionan prácticamente igual que YouTube. Bueno, Joaquín, y al final nosotros vamos a utilizar las redes sociales también. Claro, por supuesto. Para promocionar. Nosotros no valemos de esto y a mucha gente llegaremos por el consumo de las redes sociales. Yo no creo que el alejarnos de las redes sociales sea la solución. Yo es que creo que este documental se critica mucho teorías de la conspiración, movimientos negacionistas. Oiga usted, no todos los movimientos minoritarios son teorías de la conspiración, y aquí parece ser que sí. Parece que vale el sistema que hay en la actualidad. Eso es lo que me preocupa. Llegado a este último punto del documental, de la polarización de la sociedad, que se culpe únicamente a las redes sociales y que se tache o se defina como teoría de la conspiración cualquier movimiento minoritario. Claro. Cuidado porque los cambios muchas veces empiezan en movimientos minoritarios, cambios que son necesarios. Si intentamos parar todos los movimientos minoritarios y decirle negacionista o decirle teoría de la conspiración, que creo que es el final del documental, cuidado, porque al final nos están empujando a lo mismo que critican en el primero. La solución está clarísimo que no pasa por una intervención de ese tipo. Lo ideal sería dar herramientas a los ciudadanos, como decía Albert, de ciudadanos críticos y de inteligencia emocional. Eso es muy complicado generalizarlo. La solución no pasa por una intervención del tipo de regulación de contenidos, porque es imposible. Pero ya la hay, ¿eh? Sí. Facebook tiene su... Sí, en cada país el tipo maldita, las verificadoras de contenido que se llaman, pero eso es muy peligroso, como decía Juanqui. Porque se pueden tachar como los movimientos minoritarios de fake news. ¿Quién decide que no lo que es una fake news, más allá de cosas obvias como que la Tierra es plana, etcétera? Y ni siquiera esos contenidos los han sacado de YouTube. Sí. Entonces... Y además en España tenemos una legislación que prohíbe la publicidad subliminal. Uh-huh. Sí. Que es otra cosa que critica el documental sobre cómo nos venden el producto como tal. Perdone, aquí tenemos una regulación que funciona bien con la publicidad subliminal. Por lo tanto, sí, pero las noticias falsas, como tú bien decías, es imposible intervenir qué es una noticia falsa y qué no en la mayoría de los casos. Educación, Álvaro. Claro, pero eso es pero ya ahí pensamiento crítico, educación y pensamiento crítico. Chicos, necesitamos líderes. Yo echo de menos, igual que no sé si vosotros
apelando un poco aquí al propio España, en España, sin mencionar nombres, pues todos tenemos en mente de pensar en los políticos que teníamos al principio de nuestra joven democracia y lo que tenemos ahora, y a nivel mundial también, realmente. Pero te complemento, Alberto, necesitamos líderes que no se basen en la crispación. Evidentemente, esos son populistas. Vengan con planteamientos propositivos y constructivos. Que ahora estamos en una era, y Juan que lo definía bien al principio, donde ahora hay un nivel de liderazgo político lamentable, porque lo que se basa su estrategia es en la crispación, en el tú más y a defenderse atacando al otro, y realmente lo que necesitamos es líderes que dejen de fomentar esa crispación que luego se traslada a la sociedad. Emocionalmente, pero volvemos a lo mismo, un líder emocionalmente equilibrado. Que Alberto, yo estoy de acuerdo contigo, que lo repetimos, yo estoy de acuerdo contigo en que esa es la solución ideal, pero ya te explican en el documental que la mente humana tiene detrás millones de años de evolución y es como es la biología del cerebro humano. Entonces, estas redes explotan vulnerabilidades de la psicología humana. La búsqueda de recompensas por dopamina, la búsqueda de relaciones sociales, eso ningún líder, por muy carismático que sea, va a poder modificar la naturaleza de la biología humana. Sí, y estos algoritmos y estos miles de ingenieros explotan eso. Sí, pero sí que conseguiríamos, que era lo que decía antes Juanqui, creo que esos líderes podían generar las primeras masas críticas. Al final todas las revoluciones empiezan por algo pequeño y no se trata de por número. Hoy podemos ir sobre todo por la calidad, que esos líderes generaran de alguna manera, muchas veces, y los que estamos en el mundo de la empresa, la importancia del líder para generar equipos. Y estos equipos después es cuando despliegan hacia abajo su manera de ver y que hacen crear las visiones en las compañías. Pues esto es lo mismo. Los líderes al final ahora es posible que una parte de la población humana, por eso antes hablaba del Eckhart Tolle, es posible que nosotros necesitamos un momento culmen, como dice ya Maslow, para que realmente seamos conscientes. Evidentemente hay gente que esto no lo va a entender nunca. Evidentemente esto yo veo que nos queda mucho, mucho dolor por delante. ¿Cuál es la historia? Que un ser humano, a nivel individual, y la humanidad a nivel colectivo puede llegar a un momento que el dolor sea tan fuerte que es lo que implica el cambio. Esto, si hubiera aquí un psicólogo entre nosotros, nos lo explicaría mucho mejor, mucho más detalladamente. Y yo como un mentor, que es en otra faceta, cuando yo tengo oportunidad de ayudar en este caso, empresarios, es cuando vienen quemados, cuando vienen pasados por la parrilla. Ahí hay oportunidad de cambio. Necesitamos a nivel colectivo, nos están advirtiendo. O sea, falta saber si vamos a llegar a tiempo o no. Y ojalá que este bendito documental se expanda y evidentemente pues podemos matizar muchas cosas a través de que no han sido lo suficientemente críticos, pero esto es lo que hay. Yo estoy agradecido, sobre todo de que reconozco que se me han abierto los ojos, me he quedado asombrado de ciertas cosas que aún no las intuía, pero no las veía con esta claridad, y entonces, en este caso, doy las gracias a los que han creado este documental. Bueno, pues como nos suele pasar con los temas que traemos aquí, esto da para mucho más. Eso dice mucho del interés que suscitan los temas que traemos al patíbulo. Yo me despediría, como hemos hecho en algunos otros capítulos, con alguna frase, resumen por parte de cada uno, para dejar al oyente pues un mensaje, una llamada a la acción, algo que realmente nos haya transmitido o hacia adelante nos pueda ayudar. Empezamos contigo, Álvaro. Bueno, yo, después de toda la crítica negativa que con toda la razón del mundo le hemos hecho a las redes sociales por los problemas que están causando, simplemente dejar en el tintero también algo que no hemos mencionado, que algo de positivo han traído. También han conseguido conectar a muchas familias, interconectar las relaciones sociales a distancia, mantener amistades quizá o relaciones a distancia. También reconozcamos que algo positivo han traído y os dejo al resto resumir lo negativo. Yo por mi parte emplazaría a los oyentes a que se queden con los créditos del final. Muchas veces los créditos pues no traen mucha información, pero yo los veo muy, muy relevantes. Y simplemente, por favor, que esperen hasta los créditos del final porque dejan ahí unas píldoras maravillosas de información. La verdad es que lo recomiendo. Yo, por contrastar, Alberto, me quedo con la primera frase del documental, que si recordáis, dice algo así como:
nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia, de Sófocles. Creo que resume muy bien el capítulo. Lo resume tan bien que me la has quitado, Fran. Fíjate si lo resume. Tú tienes recursos para... Me has quitado a Sófocles, así que yo voy a mentar al protagonista del documental, a Tristan Harry, cuando él pregunta que cómo te despiertas de Matrix si no sabes que estás en él. Así que si este documental nos sirve de algo es para tomar conciencia sobre cómo nos funcionan estas redes sociales. Como decía Álvaro, algo bueno han dejado, usemos lo bueno y dejemos de lado lo malo. Así que, bueno, esto ha dado para mucho y más que nos ha quedado. Entonces, querido oyente, nosotros nos vamos a marchar, pero no sin antes darte las gracias por tu compañía y paciencia, y te animamos a que nos comentes tu punto de vista sobre lo tratado en este espacio y si hay algo que te interesa que volvamos a tratar. Que agradecemos que nos comentes tu punto de vista en cualquiera de las plataformas de escucha y que nos siga o te suscribas. Así que, compañeros, nos vemos la próxima semana. Exactamente, un auténtico placer. Hasta luego.